Seguimos en argumentos. Enrique Ochoa Antich me acompaña en la tarde de hoy. Seguimos analizando el panorama político nacional. Pues iniciamos hablando del tema de la violencia en tiempos electorales, lo que está ocurriendo en Ecuador, cómo nos llama la atención también en Venezuela, que estamos en un año preelectoral, que no hay en nuestro país un clima de violencia, gracias a Dios, para nada como lo que estamos viendo en Ecuador, cosa que también lamentamos y nos solidarizamos con este país vecino, pero entendemos que también es el tiempo de llamar a esa sana convivencia, al diálogo, a mirar, ¿no?, en medio del debate cuáles son las propuestas sobre la solución a los problemas que hoy tienen los venezolanos, que es lo que debe estar en el centro del debate, el país, y solucionar los problemas que sabemos que son de toda índole, económicos, sociales, para nuestros adultos mayores, nuestros niños que van a regresar a clases dentro de muy poco, y el tema económico sigue siendo una gran preocupación. Pero vemos cómo lamentablemente pues también sigue ese discurso a veces de odio o lenguajes altisonantes que van tomando poder a medida que transcurre el tiempo de campaña. Eduardo Fernández, que es alguien que yo aprecio mucho y admiro en su coherencia política, estuvimos muy confrontados en el pasado porque él era, tú sabes, del régimen de Acción Democrática y COPEI, yo me oponía a ese régimen político, pero que lo he aprendido a valorar, me enseñó, ya yo la conocía, pero digamos, aprendí a usarla políticamente, la frase aquella de Jesús de Nazaret, no hay reino dividido que pueda, digamos, sobrevivir, no hay casa dividida, fracturada que se pueda mantener en pie. Quizás no estoy diciendo la cita exactamente, pero más o menos esa es la idea, ¿no? Y yo creo que efectivamente es así. O sea, nosotros no vamos a salir jamás de los problemas que tenemos mientras tengamos un país fracturado donde unos quieren quedarse a la fuerza y otros quieren sacarlos a los otros a la fuerza. Entonces, por ese camino, el país no va a conseguir la solución de los problemas. Aquí necesitamos, por ejemplo, un gobierno de unidad nacional. Necesitaríamos un gobierno de unidad nacional donde los mejores puedan participar. Y para eso tiene que haber un proceso previo donde los dos sectores, al menos, por eso te decía yo lo de la necesidad del deslinde con los extremistas. Yo a veces siento que en el chavismo-madurismo tienen que desprenderse de sus extremistas y que en la oposición tienen que desprenderse de sus extremistas para ver si es posible lograr un encuentro de reconciliación y eso significa perdón. Y cuando yo a veces uso la palabra perdón, alguna gente piensa, me doy cuenta de que muchos piensan que cómo es posible que ellos vayan a perdonar al otro, como si ellos no tuviesen también que ser perdonados. Cada uno de los sectores tiene que ser perdonado y tiene que perdonar, porque ambos sectores cometieron errores en estos 25 años. Ahora, estos sectores también sería bueno que asuman en qué se han equivocado y también se dirijan a la población y pidan disculpas por los errores que han cometido. Es decir, pero digamos, yo viéndolo desde el lado de la oposición, para decirlo, porque yo estoy colocado en el campo de la oposición, a veces observo que ellos piensan que el gobierno es el único que tiene que pedir perdón. El gobierno destruyó, el chavismo, a mi modo de ver, Chávez en particular, destruyó a la economía venezolana. Y en buena medida la inflación y la destrucción del salario, de las pensiones y de las prestaciones se debe a la mala gestión, a la gestión equivocada, al estatismo desenfrenado, a la corrupción, a los controles, a todo lo que vivimos durante aquellos 13, 15 años de Chávez, a mi modo de ver. Y ellos, por supuesto, tienen que pedir un inmenso perdón al país y a la posteridad, porque esto lo vamos a pagar por muchísimos años. Nosotros teníamos una deuda de 30.000 millones de dólares que considerábamos que era una exageración en el año 98 y denunciábamos a Acción Democrática y ECOPEI. Chávez la dejó en 100.000 millones de dólares, 3 veces más, y ahora está en 150.000. Yo creo que ya se perdió la cuenta, ya nadie sabe cuánto es lo que debe la nación venezolana. Eso nos va a costar muchísimo a las generaciones futuras, a nuestros hijos, a los hijos de nuestros hijos. Y por el lado de la oposición también una cantidad de errores desde entonces, la época de Chávez, desde el 2002, paro exactamente, petrolero, todo el daño que se le hizo a nuestra industria de lado y lado. Allí iba. Justamente, el gobierno tiene que pedir perdón, por supuesto, porque yo no considero que las sanciones o que el paro petrolero fue la causa, porque del 2003 al 2013 Chávez tuvo paz.
la oposición escogió el camino electoral, tuvo todo el poder, tuvo todo el dinero, y en el 2007 toda la economía agrícola e industrial cayó en picada por la mala gestión económica de Chávez. Vivíamos una fiesta, un festín petrolero porque el petróleo estaba muy alto. Pero efectivamente, como tú dices, resulta que a la oposición, y yo me incluyo autocríticamente allí, porque de alguna manera fuimos parte de eso, quisimos derrocar a Chávez en el cuarto año de su gobierno. Bueno, yo me oponía a que la salida fuese militar y me opuse al golpe militar de Carmona y me opuse públicamente al paro. Afortunadamente hay testimonios que el chavismo se encargó de promover mucho en los medios de comunicación. Yo me opuse al paro, yo creía que el paro debía ser de un día, de 2 días, de 3 días, pero en todo caso la oposición en su conjunto cometimos unos errores, y lo digo en primera persona del plural, muy graves, que le hicieron un enorme daño a la sociedad venezolana y al proceso político venezolano. Cuando Maduro llegó al gobierno, él fue y se sentó en la Asamblea Nacional, y la oposición no supo valorar lo que significaba ese gesto. Y en vez de tenderle la mano y decirle, mire señor, usted está en el Ejecutivo, nosotros en el Legislativo, vamos a ponernos de acuerdo para intentar ver cómo hacemos para coexistir y convivir, ya de antemano habían tomado la decisión de que la función de la Asamblea Nacional, en vez de legislar en correspondencia o digamos colaborando, esa palabra terrible para alguna gente de la oposición, con el Poder Ejecutivo para sacar al país adelante, en vez de eso ya de antemano habían dicho la misión es sacar a Maduro, y lo dijeron, además creo que se lo dijeron ahí mismo en el discurso, lo de en 6 meses sabremos cómo es que te vamos a sacar. O sea, la función que esa enorme victoria que significó después de 10 años, porque en el año 2006, después de los errores del paro y de la abstención, y del 2005, de la abstención del 2005, la oposición con la candidatura de Teodoro y con la candidatura de Rosales y el acuerdo que llegamos Borges, Rosales y Teodoro, logramos torcerle el rumbo a la oposición y escogimos el camino democrático. Y vinieron puras victorias. Le ganamos a Chávez un referendo de reforma de la Constitución, ganamos las principales gobernaciones y alcaldías en el 2008 y 2009, sacamos más votos que el chavismo en el 2010 y ganamos la Asamblea Nacional, y después votaron todo eso al cesto de la basura porque les volvió otra vez la fiebre extremista de todo ya. Fíjate que el tuit, para decirlo como era, el tuit de María Corina que dice, María Corina ya, o sea, la cosa es ya. No, la cosa no es ya, es poco a poco, porque si no lo hacemos poco a poco, los otros no lo van a aceptar. Y si los otros no lo aceptan, vamos a seguir metidos en este pantano que lo que hace es destruir al país. Es un proceso y que el camino electoral pues le ha brindado victorias a la oposición venezolana, pero cuando han ido por otra ruta, la ruta de la violencia o de la salida inmediata, pues hemos visto derrotas, violencia y lamentable saldo para la población venezolana. Pausa y regresamos con más argumentos.